equipo de diseño está encargado de crear las metodologías de intervención para los desmovilizados, sus familias y frente a actores externos que apoyan la política de reintegración. Somos los encargados de revisar conceptualmente buenas prácticas tanto en Colombia como prácticas internacionales que podamos adaptar a la realidad y al contexto colombiano. Digamos que ha sido un proceso difícil de muchos años construir esas relaciones, partiendo de que no puede ser una política de un gobierno, sino de Estado, es decir, que la política no cambie independientemente del presidente que se tenga en el momento o del gobierno que esté en ese momento. Pero definitivamente ha sido un proceso de muchos años y de generar una confianza en las instituciones frente a una credibilidad frente al proceso de reintegración. Uno debe partir del hecho de que el país y las diferentes instituciones conozcan y acepten la problemática de violencia de un país, que conozcan las consecuencias de la violencia, víctimas, victimarios sufren de consecuencias. Sí. Ahora, un proceso de reconciliación no puede darse sin confianza, sin fortalecer unas redes, sin que después de un proceso de mediano y largo plazo, este victimario o esta persona que perteneció al grupo armado se encuentre con las víctimas y la sociedad acepte a los dos. Si no se generan unos lazos de confianza entre esos diferentes actores de la comunidad, no es posible un proceso de reconciliación ni un proceso de reintegración hacia la reconciliación. Entonces, digamos que el generar confianza entre las comunidades, entre las instituciones, es fundamental para uno pensar en que sea posible la reconciliación en Colombia. Un proceso de reintegración y de posterior reconciliación, ojalá. Uno no puede desconocer el principal actor, que es la gente en la calle, las comunidades, el que es vecino de la víctima, el que es vecino de un victimario, el que a sus hijos los cuida una persona que hizo parte de un grupo armado. Es esencial trabajar en las bases de la comunidad. La comunidad, dependiendo como uno la entienda, la comunidad está compuesta por una serie de instituciones, pero también las instituciones las constituyen personas. Entonces uno no puede pensar en la reconciliación si uno no parte de las necesidades de la comunidad, y dentro de esa comunidad es donde están las víctimas de ese conflicto armado. Entonces, digamos que yo no puedo entender un proceso de reconciliación sin la persona que se encuentra en las calles, más allá de si pertenecen o no a una institución o a un grupo social. Yo estoy convencido que todo puede ser siempre mejor. Creo que se ha hecho un proceso, sí, muy bueno en Colombia, pero la realidad en la cual nos encontramos en este momento, donde como país entendemos o empezamos a entender la necesidad de trabajar por las víctimas y que también hay un papel de las personas que pertenecieron a un grupo armado. La ventaja de pronto que tenemos en el proceso en Colombia es que todos estos desmovilizados que están allá en terreno tienen un contacto permanente con unos profesionales que también son de allá y que a través de esos profesionales pueden llegar a nosotros, o podemos llegar a nosotros a conocer esas problemáticas. Se han hecho ejercicios en los cuales, grupos focales, en los cuales nosotros discutimos los temas con la población en proceso de reintegración. Siempre son grupos pequeños, no hemos llegado a trabajar con los 30.000 desmovilizados, pero sí hacemos grupos pequeños para identificar problemas específicos.